El mundo hoy celebra la muerte de Jesús y realmente no tenemos una clara, no tenemos una certeza. Yo he compartido con la iglesia este tema, no tenemos una certeza, no hay nada que nos diga que efectivamente a Cristo lo mataron un viernes. Nosotros realmente podríamos hacer como cuentas, conjeturas, mirar muchos pasajes de la Biblia y tal vez terminaríamos dándonos cuenta que no fue un viernes, sino que tal vez fue un jueves. Pero el punto, no voy a volver a tratarlo. Yo estaba haciendo memoria y creo que hace un año les enseñé, el Viernes Santo les enseñé sobre eso, pero hoy no lo vamos a volver a discutir porque independientemente si fue miércoles o si fue jueves o si fue viernes, el asunto importante es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y que Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que para todos los que están aquí y creo para los que están viéndonos a través de la transmisión, nuestro servicio, nuestra predicación el día de hoy se llama Él tomó mi lugar. Y eso debe producirnos a nosotros muchísimo gozo. ¿Sabe por qué? Porque si Él no hubiera tomado su lugar, si Él no hubiera tomado mi lugar, la realidad nuestra sería otra completamente diferente. Y muy seguramente el infierno el infierno está lleno de personas que murieron sin Cristo. Pero muy seguramente el cielo no tendría personas habitándolo. Hablando de seres humanos que hubieran muerto con arrepentimiento, sino que sería una cosa fatal. Si Cristo no hubiera tomado mi lugar, todos los que vivimos en esta tierra y que muriéramos no tendríamos otro destino diferente más que el infierno. Y un infierno que es real. No voy a predicar sobre el infierno, bueno, pero solamente quiero decirle que el infierno es real, que aunque nosotros no predicamos cada 8 días del infierno, el infierno es real, el infierno no es este mundo. Hay quienes dicen, no, más infierno que este, Dios mío, supieran que si este fuera el infierno, esto sería un paseo, comparado con lo que describe la Escritura y comparado con lo que Cristo mismo habla acerca del infierno, un lugar real, un lugar donde van las personas que sin haber recibido a Jesús murieron en esta tierra y fueron directamente a ese lugar. Un lugar donde Jesús también fue cuando murió, porque la Biblia nos habla en los evangelios que Cristo bajó al infierno, tomó las llaves nuevamente de la vida, de la autoridad que le había sido robada a ese primer hombre Adán, y cumplió la palabra que dice que le apachurró la cabeza a la serpiente, como decía Génesis capítulo 3 versículo 15, que la serpiente heriría el calcañal del hijo de la simiente, pero que la simiente vendría y aplastaría la cabeza de Satanás. Eso fue lo que sucedió allá en la cruz, en el infierno, y también obviamente parte del proceso de la cruz. Hoy nosotros entonces necesitamos ser de los hijos de Dios sobre los cuales la revelación de la importancia que Él hubiera tomado nuestro lugar se haga una revelación real, algo en lo que usted y yo vivimos a diario, algo en lo que nosotros podemos dedicar nuestras vidas para servir al Señor, porque si no hubiera tomado nuestro lugar, nosotros si estamos vivos simplemente seríamos considerados todavía como hombres y mujeres pecadores, como hombres que estaríamos en la lista de pagar nuestro pecado con nuestra propia vida, a través de la muerte. O sea, que nosotros mismos, porque eso es lo que dice la Biblia, que la paga del pecado según la ley de Dios era con la muerte. Pero el tomar el lugar que le correspondía a cada uno de nosotros, el que Cristo tomara nuestro lugar, nos cambió a nosotros completamente la perspectiva, nos cambió la vida, nos cambió el futuro, nos cambió nuestra estancia en esta tierra. Nosotros ya no caminamos en ignorancia, aleluya. ¿Estás consciente de eso? Ya nosotros no caminamos en ignorancia, allá afuera nosotros caminamos en ignorancia. Allá afuera nosotros pagábamos promesas, allá afuera nosotros estábamos tratando de comprar nuestra salvación con dinero, haciendo buenas obras. No vamos a recordar nuestra vida. Pero yo sí, yo siempre comento esto. Yo recuerdo cuando en Semana Santa mi papá y mi mamá nos llevaban a nosotros hasta Monserrate.
Y bueno, ellos se subían allá de rodillas o como fuera. Nosotros sí nos íbamos, ese día era de paseo para nosotros. La Semana Santa para nosotros era chévere. Se tienen que visitar 7 iglesias, 7 templos, porque es el número perfecto. No sé, anoche estaba escuchando algo sobre esto. Y a mí me encantaba, yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ir contigo a visitar los monumentos. ¿Pero por qué? Porque en esa época, como son días donde no se pueden tocar las campanas, porque se supone que están de duelo y toda la cosa, entonces a uno le compraron una matraca. ¿Se acuerdan de la matraca? Era una cosita de bambú, de palo, de tubo de bambú, y eso era, como no se pueden sonar las campanas, entonces era, ya todos se acordaron de la matraca, ¿no es cierto? Sí, ya hicieron ahí buena memoria. Entonces, a mí la Semana Santa parecía chévere, porque además cuando íbamos a Monserrate, en esa época las rosquitas esas azucaradas eran más ricas que las de ahora. Como por el lado que lo vea, nosotros disfrutábamos de ese tiempo. Pero sí quiero decirles, obviamente, mientras estuvimos en el mundo, vivíamos bajo un manto, vivíamos bajo un velo que no nos dejaba ver nuestra realidad. Pero hoy tenemos que estar agradecidos con el Señor, que porque Él tomó nuestro lugar, ya nosotros no caminamos en ignorancia. Ahora usted y yo somos unas personas completamente diferentes. Esto es como una pequeña introducción que yo quería hacer. Busque por favor en su Biblia la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Y aquí vamos a leer todo el pasaje desde el versículo 11. En las Biblias Reina Valera, no sé si en las demás, no sé si las digitales lo tengan, pero en mi Biblia de papel tiene un título y el título dice, El ministerio de la reconciliación. ¿Sí lo tienen? Ok. ¿El ministerio de qué? El ministerio de la reconciliación. Necesitamos, cuando yo les hablo a ustedes acerca de cómo hoy ya nosotros no vivimos en ignorancia, que a nosotros se nos reveló el plan de salvación, hoy usted y yo somos salvos, hoy usted ya no estamos condenados ni estamos haciendo la fila para los que van derecho para el infierno cuando mueren. Ahora usted y yo tenemos una certeza y una garantía que si muriéramos en esta tierra, ¿para dónde nos iríamos? A la presencia de Dios, al seno de Dios, allá donde el Señor habita. Aleluya. Amén. Hoy nosotros tenemos esa certeza, esa garantía. ¿Por qué? Por algo que se llama el ministerio de la reconciliación. Entonces dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios le es manifiesto lo que somos. Ninguno de nosotros se puede esconder de lo que es delante del Señor. Dios lo conoce a usted mejor que cualquier ser humano en esta tierra. Dios lo conoce a usted, cualquiera que sea el lugar por donde usted se mueva, la forma como usted actúe, Dios lo conoce. En el lugar más apartado, en el lugar más recóndito, en el lugar donde usted pueda estar solo y que pareciera que nadie lo está viendo, ahí el Señor lo está viendo y Él lo conoce a usted. Eso es lo que dice este pasaje, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también les sea a vuestras conciencias. Y Pablo estaba hablando aquí un poco también de lo que él como hijo de Dios y como apóstol del Señor representaba para la iglesia. Habían algunas preguntas acerca de los apóstoles y él está diciéndoles, pues la verdad es que conociendo pues el temor del Señor, nosotros los apóstoles persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Y estoy utilizando también el pasaje no solamente describiendo lo que pasa con una persona que es líder, pero estoy hablándole de cualquiera de nosotros que siendo como tal hijos de Dios, somos conocidos por el Señor. Eso para nosotros debería de ser visto como una ventaja. ¿Usted no le parece? Saber que hay alguien que lo conoce a usted completamente desde el momento en que usted fue engendrado. Aún dice la palabra desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos conocía. Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente, pero Él también sabe para dónde vamos.
Él sabe qué va a pasar en los próximos días, Él sabe qué va a pasar en el futuro de nuestras vidas. Muy bien, dice aquí el apóstol, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que les damos ocasión de gloriarse por nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Hay muchísimas personas en el mundo entero, y no estoy hablando única, exclusivamente de cristianos, no estoy hablando solamente de personas que no conocen al Señor, de personas que no son parte de la iglesia, estoy hablando de cristianos y no cristianos, estoy hablando en un término general. Y estoy diciendo que si el Señor dice en su palabra que nos conoce a nosotros desde, ya les acabo de compartir lo que dice la palabra, desde antes que el mundo fuese formado, si nosotros somos conocidos por el Señor desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra mamá, si Dios mismo se encargó de entretejer allá todas nuestras células mientras estábamos creciendo en la barriga de nuestra mamá, ¿cómo puede pensar una persona que puede vivir una vida doble? ¿Cómo puede pensar una persona que puede vivir una vida ficticia? ¿Cómo puede pensar una persona que puede engañar a Dios? Tal vez a los hombres sea más fácil de engañar, pero a Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciéndoles, mire, la verdad es que nosotros no venimos aquí a decirles lo importante, lo especial, cómo somos de bonitos, porque realmente el único que nos conoce a nosotros es Dios. Pero les está diciendo para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Hay gente, hay personas que se autoengañan a ellos mismos. Y usted en unos minutos se va a dar cuenta para dónde va la predicación. Hay personas que viven una vida doble, hay personas que viven una vida que es ficticia, una vida como cuando las empresas están empezando, muchas de ellas y llevan una contabilidad doble. No estoy diciendo que eso sea bueno o que esté bien. Lo digo porque lo he escuchado en algunas oportunidades, que eso mientras empieza uno, mientras coge uno fuerzas, uno lleva una doble contabilidad, porque si no, entonces uno no puede progresar. Y pues la verdad eso no funciona de ninguna manera, ¿no? Pastor, ¿y a usted quién le dijo que es que yo llevaba doble contabilidad? No, yo no sé nada de usted, a mí nadie me ha venido a contar nada. Pero todo lo que tiene que ver con aquello que nosotros queremos ocultar, todo lo que tiene que ver con aquello que nosotros tenemos una vida que tenemos que mantener escondida, delante del Señor no funciona. Ese es el punto. Delante del Señor eso no funciona, porque Él sí que nos conoce. Entonces, aquí el apóstol está diciendo, nosotros nos hemos mostrado tal como somos, para que cuando alguien venga aquí a fregarles la vida, decirles, ay, pero mire esos apóstoles, ustedes pueden decir, no, nosotros los conocemos a ellos y ellos no están viviendo por una apariencia, a diferencia de lo que ustedes están viviendo. Ustedes sí viven por una apariencia. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. O sea que ellos no tienen una doble vida, simplemente estaban viviendo una vida en la forma en la que Dios está esperando que nosotros vivamos. Es verdad, aún para la gente de afuera lo que nosotros vivimos es una cosa de locos. En la casa donde nosotros vivimos queda colindando con un salón de belleza, con una señora que tiene ahí un salón de corte de cabello y todas estas cosas. Y ahí llegan, pues, obviamente todas sus clientes. Y el otro día estaba yo ahí en el parque, en el garaje de mi casa, y entonces se escucha, porque es como un multifamiliar ahí, entonces no hay ventana ni nada, sino una reja, entonces se escucha y estaban hablando un par de señoras y diciendo, no, es que esas iglesias, eso mejor dicho, esos pastores y la de no sé, y hablaron ahí de todo un poquito y yo tenía una llamada, pero alcancé a poner cuidado que estaban hablando de esas cosas. Y pues simplemente a uno, no entra uno a juzgar, porque pues no es nuestro llamado, pero entiende uno que obviamente las personas hablan de cosas que pues no tienen mayor conocimiento ni mayor revelación. Y obviamente eso no pasa solamente con mis vecinos allá, con la señora, sino que eso seguramente pasa cerca donde usted vive también, o con personas que usted conoce. Sí, estoy hablando de algo que usted conoce o no. En todas partes, ¿no es cierto? Como que eso es algo de lo que nosotros no nos libramos. Y una de las cosas que decía la señora es que, uy, no, pero yo el otro día me invitó a alguien y yo dije, pues voy a ir a ver cómo es esto. Pero no, cuando empezaron a llorar y cuando empezaron a tirarse al piso, yo dije, uy, esto es de locos.
Y obviamente para alguien que apenas está empezando a tener como una pequeña impresión de lo que es la iglesia, nosotros aquí nos hemos vuelto como más tranquilos, ¿no? Pero aún así algunos consideran que nosotros estamos locos. Pero dice aquí el apóstol, pero somos cuervos para ustedes, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hoy el mundo está celebrando, o el mundo está, no, realmente no están celebrando, hoy están recordando. Para el mundo cristiano hoy están recordando que Cristo murió en una cruz del Calvario, en una cruz. Murió de la manera más horrenda. Murió de la peor forma en la que un ser humano en esa época podía morir. Murió de la peor manera como pudo haber muerto una persona en ese entonces. Pero dice que si uno murió por todos, luego dice, todos tomamos también ese mismo lugar de muerte. Esto es algo que usted como hijo de Dios no puede olvidar. Esto es algo que usted como hijo de Dios no puede simplemente hacerlo a un lado como que ya pasó y nunca tengo que volver a saber de esto. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, porque todos estábamos destituidos de la presencia del Señor y por cuanto entonces estábamos destituidos no había ninguna forma. Mire, yo tengo que recordarle hoy que por más lindo o linda que usted puede parecer delante del Señor, no iba a suceder absolutamente nada con respecto a su salvación, a no ser que Jesús viniera como lo hizo para tomar su lugar. Entonces nosotros no podemos olvidar que Cristo cuando tomó mi lugar de muerte. Y eso es algo que usted necesita mantener vivo en su conciencia, en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, porque si usted hoy está disfrutando de la vida, es porque un día usted estuvo identificado y usted estuvo ocupando el mismo lugar que ocupó Cristo en la muerte. Si el mundo hoy recuerda la muerte de Jesús, usted también debería de recordar hoy que usted murió con Cristo juntamente. Y que por esa razón usted hoy está vivo aquí entre los vivos. Y dice, y por todos murió para que los que viven, para que los que viven ya no vivan para quién, ya no vivan para sí mismo. Ah, no, pues chévere que el Señor tomó nuestro lugar. Una maravilla que Jesús no me hubiera pedido a mí que yo muriera, sino que Él tomó mi lugar y murió por mí. Qué bendición, qué chévere. Pero ¿sabe? Eso tiene algo que viene pegado. Y es que cuando cuando Cristo tomó su lugar, cuando usted murió juntamente con Cristo, significó que ahora usted ya, una vez resucitado, no iba a vivir para usted. Porque chévere que Jesús tomó mi lugar, pero es que a mí me gusta vivir como a mí me gusta vivir. O sea, yo no le veo nada de malo, yo no soy tan malo, yo nunca mato una mosca. Y sabe que uno empieza a buscarse todos los argumentos y a buscarse todos aquellas historias, aquellas formas de justificación para vivir como a mí me place vivir. Pero la verdad es que cuando Cristo tomó el lugar que le correspondía a usted, hay una demanda y esa demanda es que usted ya no viva como usted quiere. Y yo no sé si usted ha leído alguna vez Gálatas capítulo 3, está ahí adelantico. Coloque algún dedo o algo ahí pero en Gálatas capítulo 3, versículo 13, leamos primero ese. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En su momento, la muerte de donde se toman estos pasajes fue una muerte en una cruz y esa cruz era de madera. Entonces por eso el contexto nos dice que cualquiera que muriera en un madero sería maldito, era considerado como maldito. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Si Cristo no hubiera tomado nuestro lugar, usted y yo moriríamos como unos malditos.
O dicho de otra manera, moriríamos con maldición. Y esa maldición simplemente es el cumplimiento de que la paga del pecado era la muerte. Y sin Cristo, si Él no hubiera tomado nuestro lugar, ¿derechito para dónde? Estamos entendiendo esta noche algo, ¿no es cierto? Estamos recibiendo algo nuevo. Pero si usted mira un poquito más atrás, en el capítulo 2 del libro de Gálatas, en el versículo 20, que es un versículo que todos nosotros hemos escuchado en alguna oportunidad, dice: con Cristo estoy juntamente. Fíjese que mi punto esta noche es, ay, qué bendición que Cristo tomó mi lugar. Yo ya no tengo que morir allá, y es verdad, ya no tienes que morir allá. De hecho, ya no tienes que morir, porque aún los que mueren en Cristo, dice la palabra, que tienen, van a ir o mejor, empieza su vida eterna. Pero el punto es, que es donde queremos ir, si Cristo tomó el lugar, usted también tiene que tomar el lugar de Cristo. Ah, ya, claro, pastor, es que no nos había dicho esa parte, entonces no lo habíamos entendido. Si Cristo tomó su lugar de pecador, si Cristo se hizo maldición, si Cristo fue clavado en la cruz del Calvario, si Cristo tuvo que ir hasta el infierno, ahí hubo un intercambio, y es que ahora usted toma el lugar de Cristo. ¿Y cuál es el lugar de Cristo? El lugar de Cristo es de vivir una vida apartada y consagrada, única y exclusivamente para Dios Padre. No hay otra forma. Tan chévere que Cristo murió por mí, pero yo sigo viviendo como yo quiero. No, la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mientras sigamos viviendo en esta tierra, mientras sigamos teniendo un cuerpo de carne como este que nosotros tenemos acá, dice, y ahora, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo ya no puedo vivir como a mí me place, yo ya no puedo vivir como a mí me parece, ya no puedo vivir con mis propias ideas y convencimientos y argumentos. Si Cristo murió por mí, yo ya no vivo. Es Cristo quien vive en mí, y yo me debo entonces a una vida apartada, una vida en santidad, una vida de estar siempre presente en la presencia de Dios. Vuélvaseme ahí para Corintios, 2 de Corintios, porque todavía me falta. En el versículo 16, luego dice, bueno, el 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, vuelve y lo dice aquí, que se lo leí en Galatas, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, pero ahora vivimos para Cristo. Y fíjese que cuando usted decide vivir para Cristo, pasa algo tan impresionante en su vida, que es el versículo que le quiero seguir leyendo, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino que de aquí en adelante los conocemos como hijos de Dios. Sino que de aquí en adelante nosotros ahora los vemos a ustedes como herederos y coherederos de la gracia, sino que de aquí en adelante nos vemos a ustedes como perfeccionados por la obra de Cristo. Pero así como los vemos nosotros de aquí para allá, ustedes en ese estado, ustedes nos deben ver también a nosotros, pero ustedes también deben ver a los que están a su alrededor en la misma condición. Porque eso es lo que me está diciendo a mí la Biblia. Nosotros hoy entonces ya no nos miramos por la carne, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. Usted y yo hacemos parte de una nación santa, de una nación apartada para Dios. Usted y yo somos real sacerdocio, usted y yo somos un linaje para Dios, un linaje especial, un linaje santo. Ahora, si usted no está convencido, tranquilo, oraremos para que en algún momento usted esté convencido. Y no estoy esperando pues que usted tome y le diga amén, pero hay algunas cosas que deben ser muy puntuales. Usted es una nación, parte de una nación santa, de un linaje escogido, de un real sacerdocio, aleluya. Usted no es cualquier persona en esta tierra.
Usted es un hijo amado del Señor, lavado por la sangre de Cristo, transformado, hecho una nueva creación por su sangre, aleluya, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que usted era antes, ya no lo conocemos. Lo que usted y yo éramos antes de que Cristo tomara nuestro lugar, ya no lo conocemos porque ese hombre viejo quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Vamos al versículo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Yo estoy en Cristo, usted también está en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Usted fue hecho de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene no de usted por lo lindo, no de usted porque yo al fin me arrepentí. No, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Nosotros nos peleamos con Dios el día que le dimos la espalda a Dios. El día que dijimos no quiero saber nada de Dios. Pero Dios tomó la decisión de enviar a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, para que de esa manera tuviéramos la oportunidad de ser reconciliados con Él. Entonces dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, escuche bien esto que dice la palabra, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces fíjese que este pasaje nos habla de las cosas que estamos hablando esta noche, y es que estamos diciendo que si Él tomó nuestro lugar, si Él quitó el velo de nuestros ojos, si Él nos llenó y trajo la revelación de lo que ahora nosotros somos en Cristo, si usted hoy está volviendo nuevamente a recordar que usted tomó el lugar de Cristo porque Cristo tomó su lugar, que ahora usted es una nueva creación, ahora usted no vive como a usted le parece, sino que ahora usted vive para Dios, porque ya no está viviendo usted, sino que Cristo es el que vive en usted, amén. Eso significa que usted ahora es un instrumento en las manos de Dios para que lo que sucedió con su vida suceda también con la vida de los que están a su alrededor. Y entonces Dios lo que está diciéndole es, ustedes que un día fueron reconciliados conmigo, porque a mí me pareció, porque yo quise, ustedes ahora tienen el ministerio también de la reconciliación para ir y hacer lo mismo con los que están peleados con el Señor. ¿Y cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué Dios nos tiene como miembros de la iglesia? Para que seamos de aquellos que predicamos las buenas nuevas de salvación. Antes que Jesús regresara nuevamente al cielo, Él le dijo a sus discípulos que fueran a todas las naciones y que predicaran las buenas nuevas de salvación y que hicieran discípulos, que oraran por ellos, que los bautizaran, que el que creyera y fuera bautizado sería salvo, los demás, difícil. Y este es un momento, este es un buen día para recordarnos a nosotros mismos por qué estamos nosotros en esta tierra y por qué Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar para evitarnos la muerte, para evitarnos el viaje hasta el infierno, un viaje sin retorno, porque del infierno nadie regresa. El único que pudo regresar fue Jesús, porque cuando estuvo en el infierno no pudieron retenerlo porque no había nada en su contra. Aleluya. Pero si alguna persona muere en esta tierra y no ha recibido a Jesús y no ha reconocido que Jesús puede venir a ser su Salvador, si esa persona muere sin Cristo, va a ir al infierno y ese viaje es sin retorno. Y nosotros como hijos de Dios no podemos olvidarnos que somos el instrumento en las manos de Dios para ir y llevar reconciliación al corazón de los hombres que están allá afuera perdidos. Que ese es el porqué de estar en la iglesia, que ese es el porqué de ser hijos de Dios, que ese es el porqué y la meta final de por qué nosotros somos miembros de la iglesia. Si Él tomó mi lugar, yo ahora tomo el lugar de Cristo.
Si Cristo vino para reconciliarnos, entonces yo estoy a favor del mundo para que el mundo sea reconciliado con Cristo a través mío. Yo soy el canal, yo soy el vehículo a través del cual Cristo puede venir y tocar el corazón de las personas. Entonces aquí la pregunta real es, ¿qué tanto tú estás haciendo? Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo murió por todos nosotros, los que estamos aquí y los que están afuera. Los que están hoy afuera celebrando cualquier cosa, haciendo cualquier otra cosa diferente a tener una comunión con Dios. No estamos diciendo que los que se fueron de vacaciones están en pecado. No. Creemos y confiamos que ellos están descansando, visitando a la familia y todas estas cosas. Pero estamos hablando de los que no tienen claridad. Hoy Colombia está triste por la muerte de Freddy Rincón, y un gran futbolista, un hombre que dejó una marca. Yo recuerdo que yo estaba viendo ese partido contra Alemania y yo también salté y grité y me emocioné con ese golazo que le hicieron a la mejor selección en ese momento en el mundo, y que se lo hicieron, como decimos nosotros, de cuca. Eso fue, mejor dicho, una cosa, pero ese pase que le hizo ahí el pibe al Freddy Rincón, y cómo el Freddy encaró ese portero y le metió ese golazo, y eso, de hecho, quedó en la memoria de todo el mundo. Yo no sabía, no me acordaba que el hombre también estuvo en Brasil y que jugó en Santa Fe, y bueno, el hombre tuvo una carrera deportiva bien impresionante. Se había vuelto comentarista en Win, bueno, y bien, chévere, ¿no es cierto? Y en serio nos compunge un poco, y la forma como murió y todo. Uno no quiere, nadie quiere que su familia perezca, y que peor que perezca de una forma así, pero yo quiero hacerle hoy una reflexión. No sé dónde está, bueno, no voy a decir si él fue salvo o no, no tengo ni idea. Pero la reflexión que quiero hacerle es que justamente una persona hoy está aquí y en unos minutos no tenemos ni idea para dónde se va. Y muchos de los que de repente mueren en esta tierra van a ir al infierno. Entonces nosotros no nos podemos quedar de celebración en celebración o de recordación en recordación, porque como no sabemos, porque como nosotros no conocemos el corazón de los hombres, necesitamos recordarnos a nosotros mismos que Cristo tomó nuestro lugar, que Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Ese es 1 de Timoteo capítulo 2, para los que están tomando nota, versículo 6. Cristo se dio a sí mismo en rescate, no dice que por los que están en la iglesia solamente, dice por todos. Le damos gracias a Dios porque usted ya está en la iglesia. Le damos gracias a Dios porque usted ya es salvo. Amén. Le damos gracias porque su familia ha sido tocada, porque su familia ha sido bendecida. Pero entonces nos quedamos ahí nada más. Que los demás, si no quieren arrepentir, eso no es problema mío, que se mueran, se vayan para el infierno, pues allá estarán esperándolos con unos trinches para pasarlos de paila en paila, de tormento en tormento. Eso sí no se nos chistoso. Pero la verdad es que eso es, no de las pailas, no lo de las pailas, pero el infierno sí es real. Y lo de los trinches también, pero sí es real, que es un lugar de tormento. Cuando uno lee en Lucas capítulo 19, Jesús hace una enseñanza. Esa no es ninguna historia, esa no es ninguna parábola, no, señor. Ahí Jesús está hablando de algo que fue real y que pasó con Lázaro en el capítulo 16, versículo 19, el rico y Lázaro. Solamente para leerles hay un par de pasajes. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese seno de Abraham era un lugar especial donde los que habían creído a la promesa de Cristo, porque Cristo no había muerto todavía, bueno,
entonces no podían ir al cielo, pero había un lugar especial que se llamaba el seno de Abraham, y entonces ese mendigo que creía en la promesa de Dios murió y fue al seno de Abraham, pero dice que murió también el rico y fue sepultado, y este fue entonces llevado al Hades. El Hades es el lugar de tormento. Dice que alzó sus ojos estando en tormentos. La palabra no es más clara porque no puede ser más clara. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, fíjese que hay una descripción de un lugar que no es el mejor lugar. Yo he estado en lugares desérticos, donde la cosa no es las condiciones no son tan favorables. Pero finalmente estoy un día o qué sé yo, y al fin pasa alguien y al fin me puedo tomar un transporte y me voy. Pero de aquí uno no puede tomar ningún transporte para salir. Dice que es un lugar de tormento y que él estaba esperando que por lo menos fuera mojada la punta del dedo de la mano de Lázaro para que le tocara la lengua, porque el lugar era un lugar de tormento y en llamas. La cosa, pastor, es que como yo ya tengo mi lugar, como a mí el Señor ya tomó mi lugar, pero la cosa es que usted ahora tomó el lugar de Jesús. Y si usted lo tomó en serio, usted ahora es parte del ministerio de la reconciliación. Usted ahora es un embajador, y se lo voy a terminar leyendo. Dice así, versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio mío. Fíjese, yo ahora soy el instrumento a través del cual Dios mismo está rogando a través mío. ¿Ok? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. No solamente tomó su lugar, lo hizo un embajador. Ahora usted es el vehículo a través del cual puede llevar reconciliación al mundo. Pero también, como corona, como premio, lo hizo usted la justicia de Dios. Ya no hay nada que el enemigo pueda hacer en contra de usted. Ya no hay nada que el diablo pueda utilizar como argumentos en contra suya. Si usted fue redimido del pecado, si usted fue redimido de la muerte, si Cristo tomó su lugar, ahora el diablo no tiene ningún derecho sobre usted. Porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino, tomó mi lugar y me dio vida. En vez de muerte me dio vida. Eso también hace parte de que Él tomara mi lugar. Ya no estoy condenado para la muerte, ahora estoy condenado para la vida. Y condenado en el buen sentido, porque Él dijo que venía para darnos vida y para darnos vida en abundancia, que Él vino para darnos vida eterna. Así de que ninguno de nosotros hoy podríamos decir de ninguna manera, ni tener ninguna clase de excusas de no hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. ¿Cuál entonces debería de ser la razón de por qué nosotros estamos en esta tierra? Reconciliar al mundo. ¿Cuál debería ser? Oye, ustedes estaban ahí, pero súper correctos. Claro. Él tomó mi lugar, yo tomé su lugar, yo ahora soy reconciliador. Yo ahora soy embajador, yo ahora soy un vehículo a través del cual otros pueden llegar también a recibir la gracia de Dios y a que Cristo tome el lugar también de ellos. Mire, si lo hiciéramos más rápido venía el Señor. Pero si el Señor está demorado en venir es porque nosotros nos estamos haciendo los que no es con nosotros. Es decir, de que mejor le decimos al Señor que nos ayude y que podamos cumplir con ese llamado, y así el Señor va a venir más rápido. Maranata, Cristo viene, aleluya, amén. No es tiempo de apagar.